guys, and welcome back to my channel. For today's video, I'm gonna be doing this farmhouse wood wall plaque. I was inspired in a very similar piece that I see on Kirkland's. It was so expensive, and I decided to recreate this using Dollar Tree items for so much less. I really hope you enjoy this video and give me a big thumbs up because that really helps to support my channel. If you are new here and you like DIYs, make sure to subscribe to my channel and hit the bell because you get notified every time I post a new video. Remember, here you can activate English captions if you need it, and if you want to see how I made this wood piece using Dollar Tree items, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos a mi canal nuevamente. Muy feliz de que estés aquí. Para el video de hoy voy a estar haciendo esta placa de madera de pared que ven aquí. Es inspirada en la tienda de Kirkland's. Es una pieza que vi allí pero por muchísimo, o sea, era carísima, y la voy a estar haciendo por muchísimo menos utilizando materiales de Dollar Tree. Espero que disfrutes este video y si te gusta asegúrate de darme un bonito like porque me ayuda demasiado a que mi canal siga creciendo cuando lo haces. También si eres nuevo por aquí y te gustan los DIYs, asegúrate de suscribirte y activar esta campanita de notificaciones para que tu teléfono te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda, aquí puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitas, y si quieres ver cómo hice esta pieza de madera utilizando materiales de Dollar Tree, solo quédate viendo. Para comenzar nuestro proyecto vamos a necesitar 5 paquetes de reglas, serían 10 reglas en total. Luego tenemos que quitarle esta parte que es en plástico, es donde están las medidas de la regla. Tenemos que sacárselas, es como si fuera un tape. Y luego vemos que nuestra regla tiene dos lados, uno que es liso y el otro pues en donde estaban las medidas de la regla. La parte lisa es la que se va a ver de frente a nuestro proyecto, o sea, lo que tiene que verse presentable y bonito va a ser la parte lisa. Así que vamos a comenzar a utilizar popsicle stick para unir las reglas. Primero que nada voy a unir dos reglas y voy a colocar ese popsicle stick en la parte donde estaban las medidas de la regla. Tienes que verificar que ambas reglas te queden lo más derechitas y pegadas posibles, y voy a estar uniendo 3 sets de reglas en total. Luego voy a comenzar a formar un triángulo en la parte de arriba en donde se une ese triángulo. Nuestras reglas tienen que formar una X. Voy a marcar donde exactamente es que cada regla se une y luego voy a formar una línea en el centro porque ahí es donde tengo que cortar luego. La línea que tiene en el centro diagonal es donde vamos a estar cortando las dos reglas. Luego vamos a marcar donde cada regla une exactamente en la parte de abajo por igual. Esta línea que estamos haciendo es donde vamos a estar cortando luego. Para cortar yo voy a estar utilizando en este caso esta maquinita porque se me hace más sencillo, y voy a estar cortando las primeras dos reglas en esta parte diagonal. Cuando unamos ambas reglas tienen que quedar de esta forma. Voy a utilizar un pequeño pedacito de popsicle stick y así voy a estar uniendo todo este piquito del triángulo. Puedes utilizar pega caliente pero también pega para madera y te va a quedar muy fuerte por igual. Una vez esté unido vamos a cortar la otra regla que ya habíamos marcado de forma diagonal, y una vez la hayamos cortado así es como se debería estar viendo. Luego solo tenemos que ubicar dónde era que queríamos esta regla o terminar de formar nuestro triángulo, y vamos a estar uniéndolos con popsicle stick y pega caliente por igual. Quiero que los piquitos en la parte de abajo queden un poquito más grandes de lo que es el triángulo, así que me dejé llevar por la regla y marqué una línea derecha. Luego que tenga la línea voy a estar cortándola y así es como quedaría el triángulo con las dos esquinitas un poquito más largas. Ahora voy a estar utilizando otra regla, voy a estar colocándola debajo del triángulo. En la parte de abajo me tiene que quedar justo al margen y en la parte de arriba tengo que marcar dónde es que tengo que cortar. Luego voy a estar ubicando dos reglas a cada extremo y marco donde se supone que corte cada una de ellas.
Y aquí les muestro las líneas que tengo que cortar en cada una de las reglas que ya marqué. Una vez las haya cortado, voy a comenzar a pegarlas. Lo mismo, voy a utilizar popsicle stick y pega caliente para poder unirlas. Tengo que unirla en la parte de arriba como en la parte de abajo de cada regla. Voy a hacer exactamente lo mismo con las 3 reglas que acabo de cortar. Y así es como se vería la parte de al frente una vez hayamos pegado todo. Puedes dejarlo el color que tiene, pero yo voy a estar utilizando mi pintura para madera en color Espero y voy a comenzar a pintar toda la madera. Luego voy a utilizar una servilleta para sacar todo el exceso de pintura que pueda tener la madera. No quería realmente que mi placa de madera fuera tan oscura, así que decidí utilizar una lija para crear un distress look en todos los bordes de lo que es ahora mi placa de madera. Solamente se la voy a estar pasando en los bordes para tratar de llegar un poquito a lo que era el color original que tenía cada una de las reglas. A mí realmente me gusta muchísimo cómo se ve de esta forma. Ahora voy a estar utilizando un placemat de Dollar Tree. Voy a cortar una franjita y me deja llevar por el tamaño de un popsicle. Luego tengo que cortar aproximadamente 1,5 pulgadas de largo cada uno. Voy a necesitar 4 en total. Ahora tengo que formar como si fuera una L y debo hacerla el mismo ancho en el que corté las tiritas anteriormente. Una vez la hayas cortado, así es como se debería estar viendo. Finalmente voy a hacer un semicírculo. Voy a hacerlo de aproximadamente 3 pulgadas de largo. Una vez haya cortado todas las piezas, puedes comenzar a pintarlas y yo quise hacerlo con mi pintura acrílica en color negro. Una vez se hayan secado todas, ya puedes comenzar a pegarla y la que forma una L tiene que ir en la parte de arriba, justo en el piquito del triángulo. Y las otras, que son como unas tiritas simples, tienen que ir una en cada esquina donde las reglas unen entre sí. Y finalmente el semicírculo tiene que ir en la parte de abajo donde unen las 3 reglas que tiene en el centro de nuestro triángulo. Voy a utilizar estos drawing pins, voy a cortarle lo que es la parte puntiaguda a cada uno de ellos y voy a estar utilizando solamente la cabecita. Voy a pegarle 2 drawing pins a lo que son las tiritas pequeñas que hice. La que forma una L debe llevar 3 drawing pins y la que forma un semicírculo por igual debe tener 3 de estas cabecitas de los drawing pins. Y así es como se vería nuestra placa de pared de madera una vez la hayamos terminado. Espero realmente que te guste este proyecto tanto como a mí. Lo puedes colocar en la pared encima de tu cama, de una mesa como hice yo, o hasta en la parte de arriba de una puerta. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que te las voy a estar dejando aquí en pantalla. This is the end of the video. Thank you so much for watching. If you like my DIY, give me a big thumbs up, subscribe to my channel, comment down below what you think about this video, and share this video with all the people you can. Mis amores, ya está aquí el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Gracias por verlo hasta el final. Si te gustó, recuerda que me puedes dar un bonito like, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, comentar en la parte de abajo qué tal te pareció el video de hoy y compartir este video con todas las personitas que puedas.
Guys, remember, I see you this Thursday with a new DIY. Mis amores, un beso gigante. Recuerda que nos vemos este jueves con un nuevo... Recuerden que nos vemos este lunes con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. Bye.